Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Hoy vamos a seguir con la segunda parte de los movimientos de Plutón en el tercer decanato de Capricornio, que habíamos dicho que estaba relacionado directamente con Virgo y Piscis, y los procesos más importantes, por lo menos hasta que entre Plutón en Acuario, que es febrero del 2024, se van a producir justamente derivados por esos decanatos en el eje de salud, de servicio y en el eje vinculado justamente al sentido de la humildad a partir del trabajo de servicio, de la conciencia del trabajo de servicio, en el cual habíamos dicho que Acuario en su sentido centrípeto, o sea, hacia adentro, hacia lo espiritual, se conecta con Virgo, que representaría justamente el concepto de que somos de tierra, somos finitos, y también a partir de esa finitud tenemos el sentido de la inmortalidad. Somos seres que tenemos un cuerpo de tierra, que le pertenece a esta tierra, pero en esencia somos seres solares, somos seres espirituales, somos seres eternos. En lo que hace a la conciencia, no morimos nunca en la conciencia, sí en la forma estructural del cuerpo. Lo que nos está indicando Plutón justamente en este tránsito de este decanato de Virgo es la conciencia del cuerpo, la conciencia de salud, lo que estamos pasando, el sentido de sentirse bien, el sentido del servicio, el sentido de la humildad y del trabajo de la naturaleza propiamente dicho. Antes de eso, pueden ubicarme en mi página web, josedulce.com, que allí podrán acceder a mi cuenta de Instagram, astrología.transpersonal, Facebook, y podrán ver la edición de mi último libro, Astrología Transpersonal, que lo pueden encontrar en mi propia página web o también en Amazon. O sea, es un librito que realmente resume de alguna manera el nuevo concepto de la astrología metafísica, el nuevo concepto de la astrología de Acuario, que no es un concepto ligado justamente a lo predictivo fundamentalmente, sino a tener herramientas para autosuperarse, autotransformarse, ¿no es cierto? Y poder comprender conscientemente a través del símbolo para qué estamos en este plano y cuál es el destino y la función final que tenemos. Si lo vemos desde lo material, desde lo más horizontal, decimos que hay un objetivo que es el hecho de sentirse que uno puede lograr hasta ahora, digamos, bienestares materiales, y que en sí el trabajo era un medio para llegar a un fin, que es la materia propiamente dicho, y sentirse seguro. Esto es totalmente erróneo y nos damos cuenta a partir de estos procesos de muerte, de transformación, que no existe justamente ese sentido de seguridad eterna a niveles de sentirnos seguros en la materia, sino como que la providencia, en la medida que uno vaya ampliando la conciencia, nos da lo que nos merecemos. O sea, muchas veces perdemos energía y perdemos nuestro tiempo y perdemos nuestra vida para un post-objetivo material. Pero eso viene por añadidura si nosotros nos identificamos con nuestro centro, con nuestro yo. Si nos centramos, toda la periferia, lo externo, conspira a favor, amigos. Si nosotros ponemos la atención en un punto, que es el punto zodiacal, el punto central del zodíaco, todas las 12 áreas de efectuación, que es lo personal, la relación, la pareja, el vínculo, la familia, los afectos, el trabajo, las transformaciones, la parte espiritual, la proyección, todo lo que representa las 12 áreas de efectuación van a conspirar en el punto central. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de trascender la conciencia y ser conscientes de que somos un punto infinito, somos el universo, somos un punto que está relacionado con lo universal. No importa dónde estemos, sino como que es un estado de conciencia, ese punto central en el círculo que representa el sol es un círculo, y el punto central es el yo, centrado en sí mismo, o sea, el centro del universo, donde quieramos que esté nuestro pensamiento, nuestra conciencia, nuestro cuerpo, es el centro del universo, es lo creativo, el sol, lo espiritual, la luz, porque el universo es infinito, no hay límites en el universo, en todo lo que es la creación. Por eso, donde nos encontramos,
cuando tomemos la conciencia solar, no importa dónde estemos, ni dónde está nuestro pensamiento, sino todo va a conspirar, el universo va a conspirar en un punto central, que es el yo. Por eso yo soy Dios, Dios está en mí, yo y el Padre somos una cosa, una sola cosa. Entonces, lo importante de este proceso de cambio que está trayendo Plutón en Capricornio, en el decanato de Virgo, de Virgo, como habíamos dicho, es tomar conciencia de trascender, morir, digamos, la ilusión de que tener nuestro centro es tener y llegar a un objetivo material, a un objetivo, digamos, de seguridad aparente, digamos así. Por lo tanto, cambian los paradigmas, cambian las situaciones, las circunstancias en este tránsito de Plutón en Virgo, en el decanato de Virgo. Fíjense qué trascendente es todo esto, que si lo vemos desde un nuevo concepto de la astrología, podemos llegar a entender y aliviarnos, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que tenemos que perder, vamos en algún momento a perder este cuerpo, que es de tierra y le pertenece a la tierra, para poder ganar la conciencia del centro, o sea, el movimiento centrípeto hacia lo eterno siendo que van los planetas cuando tienen su proceso de retrogradación, va hacia el espíritu, nos estimulan a replantear qué pasa realmente con nuestra vida, replantear el sentido, digamos, de la vida propiamente dicha, sentirnos que de repente no tenemos que ya preocuparnos por lo que nos preocupábamos hasta ahora, que era tener una aparente seguridad, sino como que la providencia, el universo, lo que quieran llamar, siempre va a conspirar a favor. Cuando tomemos esa conciencia vamos a encontrar el sentido, digamos, del paraíso. Fíjense, el paraíso que no es un lugar, el paraíso no es un lugar, el paraíso es un estado de conciencia. Cuando alcancemos ese punto central que representa el zodíaco, cuando nos ubiquemos en el centro del zodíaco, cuando ya no seamos de ningún signo, sino que todos los signos van a participar en nosotros mismos, nos vamos a ver identificados en todas las cosas. Ahí ya dejamos de ser Capricornio, Acuario, Piscis, Virgo. Somos de Capricornio, Acuario, Piscis, Virgo, Cáncer, lo que sea, cuando nos apartamos de ese punto central. Por eso Plutón nos estimula a morirnos a este concepto ilógico, un concepto ilusorio, un concepto que los hindúes decían la maya, la ilusión, de que nos sentimos separados, sino como que todos somos iguales, y para alcanzar esa unidad encontramos el sentido del paraíso. Fíjense, que es el paraíso, vuelvo a reiterar, es un estado de conciencia que nos estimula este movimiento de Plutón en el tercer decanato de Virgo. Ya inclusive de que cuando entró en Capricornio, ya movilizó una estructura. Capricornio, acuérdense, que tiene que ver justamente con llegar a la culminación, a lo más alto, ¿no? A llegar a una meta, y de ahí, ¿qué hay? Cuando llego ya a lo más alto de la montaña, ¿qué hay más allá? Tenemos que bajar, tenemos que replantear nuestra vida, decir, ¿a dónde quiero llegar? Si yo voy caminando en un punto y atravieso el planeta, el universo, y sigo caminando hacia un objetivo, y llego a ese objetivo, ¿saben dónde me voy a encontrar? Conmigo mismo. O sea, me voy a encontrar con la espalda, me voy a encontrar con la columna. Cuando yo camino hacia el futuro, hacia una línea recta, acuérdense que en geometría una línea recta es una sucesión de puntos, es una sucesión de imágenes, de situaciones, de hechos. Cuando llego al objetivo final, me encuentro con mi columna, me encuentro conmigo mismo. Entonces, de repente, el encontrarse consigo mismo es encontrar el sentido real del paraíso, en donde todas las cosas se dan cuando yo las necesito, sin necesidad de esfuerzos, sin necesidad en algún punto de perder hasta la vida, el tiempo y hasta problemáticas de relación, sino yo soy en mí mismo y los otros son en sí mismos. Por lo tanto, el Cristo aparece, el Cristo interno aparece como iluminación. Por eso decía, la venida del Cristo. La venida del Cristo no es más ni menos, a mi entender, desde el punto de vista del concepto nuevo de la astrología, que buscar el punto central de la carta para llegar a un sentimiento de relación, un sentimiento de equilibrio entre el cuerpo y la mente. En ese punto no existen los conflictos de relación, no existen los conflictos de enfermedad inclusive también,
porque las enfermedades no son más ni menos que problemáticas psíquicas transferidas al cuerpo. El cuerpo es, digamos, un compendio de cada parte del cuerpo, es un compendio de factores psicológicos que al estar disarmónicos nos enfermamos, o sea, lo que se llama la psicosomática. Así que fíjense en qué importante ver la astrología desde el sentido trascendente, qué herramienta maravillosa, saliendo de los conceptos que ya sabemos y que hay millones que siempre trabajan en lo mismo, que te va a pasar, que soy de tal signo y me armonizo con el otro o no me armonizo. Eso ya pasó de moda. Eso ya no existe para la astrología que viene, amigos, para la astrología que estamos impulsando. Digamos, la astrología en sí es una herramienta, no es más ni nada que eso. El fin de todas estas herramientas que nos han dejado nuestros ancestros ya, que están ascendidos y están viviendo, están conscientes en otros sistemas solares, que nos están esperando de alguna manera, ¿no es cierto?, para que podamos trascender lo que se llama la ley gravitatoria, trascender este sentimiento de apego aparente y de miedo a la pérdida. Es justamente esta herramienta maravillosa que tenemos para conceptualizar el concepto trascendente de la vida. Fíjense en qué importante, que estuvo escrito en los mitos griegos, estuvo escrito en la Biblia, en las religiones, todo tiene una relación, pero el sentido final es centrarse, el sentido final es encontrar nuestro Cristo interior. Es que el centro, vuelvo a reiterar, del zodíaco seamos nosotros mismos. O sea, ubicar la conciencia en el sol es la conciencia, no en la Tierra. En la Tierra vemos que aparentemente el sol gira alrededor de la Tierra, totalmente inexacto. Pero nosotros desde este punto de apoyo creemos que el sol y los planetas giran alrededor de la Tierra, fíjense. Pero cuando tengamos la conciencia solar, ahí vamos a ver la realidad y vamos a dar luz. Cuando nos centramos somos seres de luz. ¿Qué quiere decir ser de luz? Cuando tengamos la conciencia del sentido de la eternidad, del sentirnos del desapego, pero también de la sensación de que todo nos lo da la providencia, nos lo da ese centro, todo lo que necesitamos, y empecemos a gozar y a divertirnos en el universo. Porque evidentemente cuando tengamos esa conciencia solar, nos venimos a divertir, este planeta es una maravilla. ¿O para qué está todo esto tan armado? ¿Para estar mal? ¿Es que esto es el infierno? No, el infierno es también un estado de conciencia. Esto es una maravilla. Hay ríos, mares, hay plantas, la naturaleza nos da de comer. Podemos divertirnos porque está todo, digamos, puesto a nuestro servicio y la providencia nos da lo que realmente nos merecemos y nos da realmente lo que necesitemos. Fíjense en qué trascende. Esto es la conciencia de Acuario, amigos. Esto es la conciencia del movimiento que se avecina ya a partir de 2024 con el ingreso de Plutón en Acuario. Pero primero tenemos que morirnos a muchas cosas, morirnos en el sentido de darnos cuenta y de desterrar el pasado. Nadie quiere ir al pasado. Ningún ser humano quiere ir al pasado. Aunque ese pasado haya sido positivo y demás. Estamos en un proceso aquí y ahora para el futuro. Y el futuro, cuando tomemos conciencia, no es ni pasado, ni presente, futuro. Es en sí mismo, es el sentido de la eternidad. ¿Se dan cuenta? Qué importante son estos procesos que pasamos, de estos tránsitos de Plutón, de Júpiter, de Saturno, ¿no? Que nos indican algo. Cuando tomamos conciencia ya los planetas desaparecen. Cuando tomemos conciencia de nuestro Sol, lleguemos al centro de nuestra propia vida, desapegándonos de todos los mecanismos genéticos, de todas las transferencias inconscientes, lo que habíamos hablado antes, ¿se acuerdan del programa de vida? De que nuestra propia oscuridad, lo que no queremos ver y lo que traemos heredado, quizás kármico de otras vidas, vinculados también con una historia familiar, desaparezca y lo iluminemos, ya somos padre e hijo. Ya mi padre no es mi padre físico ni mi madre, somos todos seres que estamos dentro de un gran cosmos. Cosmos es orden para encontrar justamente el sentido del paraíso. Fíjense.
Para eso está toda esta historia. O sea, podemos hacer la parte técnica de la astrología, podemos ver muchas cosas, pero realmente la filosofía, o sea, el sentido de esta herramienta es sumamente trascendente. Bueno, hoy evidentemente me fui por lados filosóficos, la idea era seguir en la segunda parte de este tránsito de Plutón en el tercer decanato de Capricornio, y muchos amigos me han preguntado sobre el tema de los eclipses, el sentido real de los eclipses, pero bueno, hoy no hay tiempo. El tiempo se va volando y tengo una cierta limitación en base al tiempo. Pero mañana, queridos amigos, volvemos otra vez a iniciar este capítulo, este segundo capítulo de esta Plutón tan interesante que está moviendo la psiquis y está moviendo, digamos, la conciencia a niveles universales. Así que bueno, queridos amigos, bendiciones, como siempre digo, y hasta mañana, que seguimos con la segunda parte de este proceso plutónico. Gracias.